Reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades? Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama al 900-218-218 o entra en murprotec.es. Con la C, lugar donde dormir. Colchón. Con la F, lugar donde comprar lo bueno y barato. Factory Colchón. Compra el mejor colchón al mejor precio en Factory Colchón, la marca blanca de los colchones. Encuentra tu tienda más cercana en factorycolchón.es. A ver, Carlitos, ¿podrías decirnos qué pasó el 12 de octubre de 1492? Alexa, pon las noticias de la SER. ¿Qué haces, Carlitos? Mi padre, cuando quiere saber qué ha pasado, dice: Alexa, pon las noticias de la SER. Muy listo tu padre. Solo necesitas una frase para conectar con la actualidad, la información y el mundo. Alexa, pon las noticias de la SER. Cadena SER. Dicho y hecho. La tertulia deportiva con Xavi Sidro. Y con Álvaro Jiménez en el control de sonido. ¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a la tertulia deportiva. Como cada lunes desde hoy y hasta que cierre la temporada, bueno, pues la tertulia como todos los años para analizar lo que deportivamente hablando nos vaya dejando ya no solo toda la campaña, todo el año, toda la liga, sino también fin de semana lo que son los partidos más concretos tanto del Villarreal como del Castellón, con una serie de contertulios. Muchos ya los conocéis, los iréis escuchando durante el año, son caras y voces conocidas, pero poco a poco iremos incorporando también gente nueva, como hoy nos acompaña en este estudio, que a mí me hace mucha ilusión presentar. Pero primero, dejadme que tire mano de la veteranía. Por un lado, Aurelio Santos, exfutbolista y entrenador. ¿Qué tal? Muy buenas, Aure. Buenas tardes, Xavi. ¿Con ganas de rajar esa temporada o qué? No. Como siempre, por supuesto. Bueno, también cara conocida, voz conocida, agente Jorge García. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, de la Xavi. Baituisola capital. Eso es. Que mucho trabajo, ¿no? Habéis acabado ya el plazo de mercado, aunque bueno, siempre quedan cositas por hacer. Nosotros nunca paráis, ¿no? Todavía hay algún mercado abierto. Hay que esperar unos días más. ¿Habéis ganado mucha pasta o no? Bueno, de eso se trata a veces. Bueno, dejadme también que hablemos con dos caras nuevas en la tertulia, porque obviamente son dos personas muy conocidas y cuando os dé los nombres, bueno, pues los sabréis identificar claramente. En la parte izquierda de la mesa es muy albinegro y sigue ligado al Club Deportivo Castellón, aunque de momento con parada por un tiempo, por lesión. Carles Salvador, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Carles, acércate un poquito al micro, porfa. Bienvenido a Radio Castellón, a tu casa. Muchas gracias a vosotros. Yo creo que era una buena opción, ¿no? Contar con Carles Salvador para analizar desde tu experiencia todo lo que nos puede deparar la temporada tanto del Castellón como del Villarreal. Bueno, eso es cosa vuestra, ¿no? Yo voy a decir lo que veo pero bueno, contento de estar aquí. El sueldo, bien, ¿te parece bien, no? Sueldo muy bien, lo mejor de todo el sueldo. Está un poquito por debajo del de Aurelio, que cobra, no te puedes ni hacer a la idea. Y dejadme que también presente a un tipo que conoce un poquito más la Casa Amarilla, obviamente, pero sé que ha estado muy, muy ligado también a la actualidad del Club Deportivo Castellón. De hecho, en más de una ocasión hemos dejado entrever temporadas atrás que el Castellón lo podía seguir de cerca. Fue rival, de hecho, del Club Deportivo Castellón. Está afincado aquí en la provincia por un tema personal y yo me alegro de que también nos acompañe hoy en el estudio central de esta casa. Tomás Pina, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes, Xavi. Exfutbolista, no sé si tienes todavía pensado poder darle patadas al balón o no. Lo digo porque me he lanzado muy pronto con lo de exfutbolista. Bueno, a ver, no, eso ya está ¿Sí? etapa cerrada, sí, no lo he hecho, digamos, público como tal, pero bueno, sí, etapa cerrada. ¿Y periodista? Bueno, el otro día ya me presentaste así, no es por quitarme presión, pero hombre, empecé la carrera, pero como periodista tampoco me defino. Bueno, tiempo al tiempo. Ya verás que esto del micro engancha, ¿eh? Que decir, que uno empieza alabando a la gente y luego acaba criticando a todo el mundo. Pero bueno, poco a poco. Vamos a hablar del Villarreal, tenemos, ya sabéis, hasta menos 20 y luego en el 1521 de la onda media, también en radiocastellón.com, seguiremos hablando de los dos equipos. Pero vamos a empezar con el Villarreal y con el derbi. El derbi que vivimos en Mestalla, ya lo sabéis, empate a 1. Se llevó un punto el Villarreal gracias al tanto de Ayoce Pérez en el descuento de la primera parte, en un partido claramente marcado por la expulsión de Pep Gay en la segunda parte. Si no hubiera sido por ello, seguramente estaríamos hablando a lo mejor de otro resultado, pero al final es un empate que deja al Villarreal pues con un buen arranque de temporada. Después de 4 jornadas, cuarto en la clasificación, puestos Champions, 2 victorias, 2 empates, 8 puntos, los mismos que tienen Atlético de Madrid y Real Madrid, un poquito más lejos del líder. De momento intratable el Barça, 12 puntos de 12 posibles. Por detrás, Girona, Alavés y Osasuna con 7 puntos. Este era Marcelino, que analizaba el arranque de temporada del Villarreal.
sumar 8 puntos de 12 en este inicio de competición tan difícil que teníamos, pues es para estar contentos. Y además cuando pues hicimos una reestructuración amplia de la plantilla y varios de los jugadores, bastantes, pues fueron llegando poco a poco en función del mercado, y hoy también estábamos muy limitados porque teníamos muchas bajas. Así que muy satisfecho. Bueno, pues satisfecho el bueno de Marcelino García Toral. Empate en Mestalla en un partido que obviamente se complicó. Aure, no sé cómo viste el partido del Villarreal o cómo ves en general el arranque del submarino. Bueno, mi inicio diferente, ¿no? Al de la temporada pasada, con otra... No tiene nada que ver. Con otra idea, verano tras verano vende jugadores, saca mucho de los buenos que tiene, trae gente que en principio parece que no está al nivel de los que se van, pero bueno, termina la temporada y hacen el apaño, incluso va a haber ventas futuras. Partidos divertidos, hace mucho ritmo, los últimos yo creo que no hay marcadores a cero, no se quedan, ve mucho portería contraria, no quiere tener la pelota por tenerla, cuando la tiene ataca rápido. Es verdad que en contra también le pasa lo mismo, pero yo creo que este es el estilo Marcelino, ¿no? Ya se está empezando a ver lo que él quería, y pasa que cuando llegó no tenía posibilidades de cambiar. Pero de momento funciona, ¿no? Ya hemos visto Atlético de Madrid un empate a 2, contra el Celta vimos un partido loco, Jorge, con ese 4-3, luego vas a Sevilla, ganas, es verdad, en el último minuto, pero ganas partidos que el año pasado perdías, y luego vemos en la última jornada de Mestalla que si no llega a ser un poco porque Gueye comete ese error, igual estamos hablando de otra cosa, ¿eh? Yo estoy de acuerdo con Aurelio en cuanto que el Villarreal es un club que hace muchos cambios. Entonces eso a la hora de trabajar el staff técnico de Marcelino a nivel de mecanismos, adaptación, estilo de juego, pues todo tiene su adaptación, su dedicación para que esto funcione. Y ver el inicio para mí es sorprendente. Hablamos de que no ha perdido, son 2 empates, 2 victorias. El equipo está jugando bien, tiene que mejorar todavía muchísimo, pero hay que darle tranquilidad. Voy a tirar mano del medio centro defensivo. Tomás, tú has jugado muchos partidos en la posición de Pape Gueye, que es la apuesta a día de hoy del Villarreal. Viendo la jugada, viendo la expulsión, decía Marcelino que la segunda cartulina, pues bueno, has comprado papeletas y al final te puede tocar, la primera igual no tanto, pero es un error que te condiciona mucho un partido. Sí, totalmente, pero bueno, es un perfil de jugador que físicamente pues es muy fuerte, es muy exuberante, y son acciones en las que si no mides, pues bueno, no mides el riesgo de tener una tarjeta y puede pasar. Entonces es un jugador muy aprovechable, a mí me gusta mucho, pero claro, este perfil de jugador pues tiene ese tipo de aprendizaje que yo creo que con Marcelino lo va a tener, y más siendo joven, pero claro, es verdad que quizá al inicio de temporadas pues puedes pagar ese peaje. Carles, ¿tú eres de mucha roja o no? No, poquitas rojas, y sobre todo eso, una vez tienes una tarjeta amarilla pues ya vas muy condicionado, y es un poco lo que ha dicho también Aurelio, ¿no? Partido de mucho ritmo, ida y vuelta, y ahí donde más solemos sufrir somos los mediocentros, y sobre todo este perfil, ¿no? Que quiere abarcar... Te lo vengo a decir porque estaba mirando datos de Pape Gueye que a mí me sorprenden. En el Sevilla, 15 partidos, 3 expulsiones. En el Villarreal, 4 partidos, 1 expulsión. Y hay un dato Opta que llama mucho la atención. Es el jugador que más rápido ha visto 4 tarjetas rojas en la Liga en el siglo XXI. 4 en 20 partidos. O sea, es para decirle tranquilidad, o sea, tranquimacil y buenos alimentos, ¿no? Sí, pero yo creo que al final es ese perfil, ¿no? Que es muy fuerte, que se ve el ganador en duelos, y yo creo que al final, sobre todo ahí en primera, es ese momentito que llegas, que te crees que llegas, el otro te mete la puntera y lo tocas, y sobre todo es eso, una vez estás condicionado con una amarilla, tienes que jugar con más cabeza. Si analizamos lo que es el juego, yo creo que, como decía Jorge, estamos de acuerdo en que el arranque es muy bueno, porque el arranque del temporada del Villarreal es muy bueno. Pero es verdad que atrás tenemos un problema. Hemos visto ese perfil entre Ballí, Sergi Cardona, que constantemente atacan los rivales buscando hacer daño, y lo han conseguido. Claro, el Villarreal arriba tiene mucha pegada, ya lo hemos visto. Tiene un portero que, chico, a mí me ha sorprendido el primero. Estoy flipando con Diego Conde y el temporador que está haciendo. Pero seguimos encajando muchos goles. Si el Villarreal es capaz de corregir esto, Aurelio, tú que has sido central, estamos hablando de un equipo que a lo mejor puede aspirar a Europa y quién sabe si algo más. Si no corregimos eso, bueno, sí, no vamos a estar como el año pasado, pero no creo que podamos estar tan arriba, ¿no? A ver, pues hay situaciones que son más individuales que colectivas, ¿no? El trabajo colectivo sí se puede dar, pero es que yo te digo, creo que Marcelino es que le gusta las ida y vuelta, o sea, no Marcelino se podrá replegar
un poco más de lo que va a encerrar al contrario, pero que es que en cuanto la tenga va a contraatacar. Sí, pero normalmente él siempre ha dicho portería cero, ¿sabes? Sí, portería cero. sí, y portería pero, cero el año pasado sí, no, y este año tampoco. Sí, pero que también hay que tener miembros para tener portería cero, y yo creo que está tirando más el combate de boxeo, ¿no? A ver quién puede más y a ver quién tiene más situaciones de gol. Pero es verdad que es muy difícil ver un partido del Villarreal que tú digas, estoy tranquilo porque lo ha cerrado, porque lo está controlando, porque si quedan 10 minutos pues puede haber varias situaciones peligrosas en una área y en otra. O sea, no hace falta irse muy lejos, y últimamente los partidos están acabando en las áreas y en las áreas con goles. Lo que pasa es que ahí tenemos una ventaja porque, a ver, es verdad que no es lo mismo analizarlo todo con 2 victorias y 2 empates que si fuéramos el Sevilla y estuviéramos en descenso. Lo vengo a decir porque si somos realistas y pensamos con la cabeza y no con el corazón, el día del Celta podía haber perdido el Villarreal perfectamente, porque con 3-3 Diego Conde salva al Villarreal. El día del Sevilla con 1-1 Diego Conde salva al Villarreal. El día del Mestalla, bueno, pues lo normal es que con uno menos te pudieran haber ganado. Es decir, estamos viendo un Diego Conde brutal y un Villarreal que tiene muchos mimbres, pero que hasta cierto punto lo reconocía el propio Marcelino. Tiene que mejorar y puede mejorar mucho, puede hacerlo muy bien, pero de momento tenemos la suerte de cara. No sé cómo estará las lesiones de Foyt, de Bailey, del central que han fichado, pero yo creo que son jugadores importantes que en el momento que estén disponibles para Marcelino le van a dar más vida en ese sentido. Gerard, Denis, Foyt, Pedraza, Ballí, Pepe son los que están fuera. A mí lo que me preocupa de todos ellos es Gerard, ya sabemos un poco toda la retahíla de lesiones. Denis, desde que es jugador del Villarreal, pues pobre, no levanta cabeza. Lo de Juan Foyt prácticamente lleva 1 año y pico desaparecido. Ballí ya sabemos que es propenso a las lesiones también. Pepe sabíamos que podía sufrir de ello, aunque no ha hecho pretemporada, pobre, también ha vuelto a caer, no parece nada grave, pero eso puede ser un hándicap a tener en cuenta esta temporada. Es decir, la cantidad de jugadores que aunque solo juegues una competición, bueno, 2 contando la Copa del Rey, no sé, en Europa, te puede también marcar un poco la temporada si estos futbolistas no están. Es que son jugadores que Gerard es titular indiscutible, Foyt es titular indiscutible, Pepe en teoría también debe ser un jugador importante en el equipo, son bajas a tener en cuenta, ¿no? Sí, son todos jugadores importantes, pero a raíz de lo que decía Aurelio, es verdad que se está viendo un Villarreal de mucha ida y vuelta, pero no estoy seguro si Marcelino está contento con eso. Yo creo que él pretende controlar más los partidos, afianzar la portería cero, y luego pues sí que le gusta transitar y demás, pero no creo que esté muy satisfecho con conceder tantas ocasiones y sobre todo tantos goles. Vamos a ver si con la llegada de recuperar jugadores cambia algo, pero también Marcelino es un entrenador que yo creo que trabaja con lo que tiene, y en ese aspecto también hay que tener en cuenta que hay mucho jugador nuevo, también de ligas diferentes, y el tiempo creo que juega a nuestro favor. ¿Tanto se nota? Vosotros que habéis sido futbolistas, es decir, tú puedes venir de una dinámica de tener ya un entrenador y tener un 70, un 60% de la plantilla igual, y te llegan 6, 7, 8, 9 jugadores nuevos. ¿Tanto cuesta adaptarse realmente a un equipo y que el engranaje funcione? ¿Lo notáis vosotros desde dentro? Yo creo que en este caso, y con Marcelino, que es un entrenador que quiere las cosas muy específicas, es un entrenador que al jugador lo moldea mucho, yo lo he vivido. Sí que se puede notar, porque hay mucha diferencia de ritmo, él te pide cosas, ya te digo, muy concretas, muy específicas, y hasta que tú asimilas toda la idea, pues pasa un tiempo y hay un tiempo de adaptación, y eso es, yo creo que, a no ser que sea un jugador ya pues que lleve en la liga más tiempo, que haya trabajado con entrenadores del perfil de Marcelino, creo que cuesta y requiere tiempo. ¿Cómo llevabas tú lo del peso? Porque Marcelino es de los que la báscula le hace polvo, ¿eh? Yo siempre he estado delgado, pero sí que es verdad que con la nutrición y eso, yo aprendí mucho con ellos. Pero el tema de nutrición, yo hasta entonces no sabía, lo escuchaba pues eso en la radio, pero no sabía ni lo que era. Entonces recuerdo que sí que alguna multa pagué, siendo delgado, fíjate, o sea, hasta dónde llegaban las exigencias, pero bueno, al final es un tema que te da mucho y lo sufres mucho. Entiendo la gente y jugadores que lo sufren y lo sufrieron más que yo. Pero bueno, al final luego en el campo, como ves que te da, pues lo haces y te lo llevas para ti, incluso a tu vida personal. Ahora, en tu época lo de la nutrición no se llevaba, ¿no? Lo de la báscula, el peso, no. Ya cuando yo pasaba la treintena, empezaron los nutricionistas, empezaron las dietas, pero hasta entonces el que tenía talento jugaba, el que no tenía talento pues jugaba menos. Hoy día, si tienes talento
pero estás muy entrenado, puedes jugar, y si no estás al ritmo de los demás, pues olvídate del fútbol, porque a nivel profesional no puedes, yo creo que ya ni en tercera red te dejan. Son las 7:38. Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y vamos a analizar también lo que ha sido el mercado en el Villarreal, más allá del arranque de Liga, y luego también hablaremos, por supuesto, del Club Deportivo Castellón, que ha conseguido la primera victoria de la temporada, dejando muy buena imagen en el plantillo de Burgos. Hasta ahora. Vidal para la dama. En 1931 la publicidad era así. Eran tiempos duros, pero las papas sabían a papas. Vicente Vidal, receta de 1931, de cuando las papas sabían a papas. Diversión y entretenimiento. La actualidad más inmediata. Hoy por hoy Castellón. El programa líder de la radio provincial con Andrea Jarque. Te esperamos de lunes a viernes a las 12:20 con el mejor equipo en Hoy por hoy Castellón. Cadena SER. 100 años de radio. Descubre Mirabete Playa. Abrimos puertas en Benicàssim, con panadería, cafetería, pastelería, comidas caseras para llevar y para comer en el local. No olvides preguntar por nuestros arrocitos y pollos al ast. Este verano, olvídate de cocinar y ven a Mirabete Playa. Abrimos de 7:30 a 10 todos los días. Mirabete Playa, en calle La Curva, zona del Pirulí, Benicàssim. Bueno, pues continuamos en la tertulia deportiva, hablamos del Villarreal, hablamos también del mercado, ya que cerró el pasado viernes, y hacemos balance, ¿no?, de lo que ha sido el mercado para el Villarreal. Fijaros, 10 fichajes: Costa, Barrí, Junior, Cambalá, Ayoce, Conde, Pepe, Cardona, Gueye y Bernat. 62 millones de euros en inversión. Y lo más llamativo, ¿no?, 19 salidas: Sorlot, Jorgensen, Brereton, Cuenca, Mojica, Hassan, Traoré, Mandi, Alberto Moreno, Morales, Trigueros, Reina, Danjuma, que fue la última, Altimira, Romero, Capú, Coquelán, Guedes y Mosquera. 74,5 millones. Es decir, que ha gastado menos incluso de lo que ha llegado a ingresar. En líneas generales, ya se han quedado muchos nombres, pero en líneas generales, ¿qué os parece el mercado del Villarreal, lo que se ha trabajado Fernando Rosnegueroles? Agente, por favor. Tiro de mano derecha. A mí no me desagrada, ¿eh? Yo pienso que el Villarreal necesitaba una reestructuración. Veremos si han acertado cuando pase una jornada, si se valore el rendimiento de los futbolistas. Pero creo que incluso aquí en las tertulias lo veníamos hablando muchas veces, de que era un equipo que necesitaba cambios. Se veían jugadores que pues todos tienen sus etapas, y habían jugadores que ya estaban un poco acomodados porque no rendían al nivel que se le esperaba. Entonces yo creo que la reestructuración es necesaria. Ahora hay que valorar si el cambio ha sido positivo y los jugadores que llegan van a dar los resultados que se esperan. Yo no sé si había visto jamás un mercado con tantos jugadores de entradas, a lo mejor sí, pero de salidas. Es decir, lo que dice Jorge, ¿no? Hacía falta como un cambio de ciclo, porque muchos de ellos son ya o tenían una edad relativamente avanzada para jugar en un club como el Villarreal, ¿no? Quique Pacheta no tiene nada que ver con Marcelino, son perfiles totalmente opuestos. Entonces, si tú planificas una plantilla o tienes una plantilla para Quique y después Pacheta, Marcelino dice que no tiene nada que ver. Muchísimos jugadores de la posición que prefiere Marcelino es que ni los tienes en la plantilla, o sea, se tienen que adaptar. Y hay otros jugadores que bueno que los tienes amontonados, pero son situaciones y son posiciones que él no utiliza. O sea, los extremos para qué, o sea, los mediocentros no había, los extremos para qué. Son situaciones que ahora creo que se han corregido. Es muy difícil, como ha dicho Tomás, es muy difícil, bueno, Pina, Tomás para los amigos. Yo te he conocido toda la vida como Pina. Eso dentro de 2 meses será Tomás, ahora de momento todavía. Bueno, esperemos a ver qué pasa, Igual no, igual no. O no. Mucho le gustaría que lo llamaran por el nombre futbolístico. No, pero es verdad, necesita, y hay muchas líneas que incluso han venido varios jugadores nuevos, entonces necesita un tiempo de adaptación por fuerza. Lo puedes hacer muy rápido, lo puedes intentar muy rápido, si tienes victorias mucho mejor, pero eso necesita
un margen y bueno, si va sumando puntos, pues bendito sea. Oye, sorprendió la salida de Danjuma porque antes de que se cerrara el mercado, valorando un poco por encima, tanteando lo que la gente podía opinar, todo el mundo estaba de acuerdo en que el Villarreal había hecho una muy buena plantilla dentro de las posibilidades que tenía para incluso pelear. Muchos decían después de ver el arranque de Liga, ojo, que con Marcelino, si el equipo se entona, podemos incluso pelear por la cuarta plaza. Se marcha el futbolista que había marcado 2 goles en 2 partidos y no ha llegado nadie más. Es verdad que se marcha un futbolista que cobra mucho y un futbolista que se fichó en su momento por 23,5 millones de euros, 5 temporadas, por tanto la amortización año a año es elevada, estamos hablando de 4 o 5 millones, pero se marcha un tipo que si está centrado, que también hay que tener en cuenta el contexto, si está centrado es un futbolista que te puede dar un plus y no lo tienes. ¿Os sorprendió esa salida? Bueno, a ver, yo estoy seguro que futbolísticamente a Marcelino Danjuma pues no le sobra nunca. No, además es su perfil. Sí, perfectamente. Además creo que es un jugador que, como tú dices, si está centrado, pues podría jugar en los mejores equipos de Europa. Pero bueno, viendo pues las declaraciones de Marcelino y conociendo un poco el perfil del jugador y carácter, yo de hecho, bueno, coincidí con él en Brujas una pretemporada. ¿Y qué tal? Bueno, es que... Tema cultural, tema lenguaje, o sea, idioma... Con él, personalmente. Sí. A ver, yo venía de Alavés, fue después de cedido y hasta que se cerraba, pues que me fuese traspasado. Tampoco coincidiste Estuve en una tanto, pretemporada, claro. Sí, fue una pretemporada, pero bueno, pues se le veía un chico especial. A ver, ha tenido problemas, hay que decirlo abiertamente. Raúl Albiol le ha pegado 2 palos en redes sociales porque hacía cosas en los entrenamientos que no había esa unión. Pero parecía que se había corregido, al menos en esta pretemporada, las sensaciones que Marcelino lo había llevado por el buen camino, ¿no? Yo creo que él también pues viene de un par de experiencias malas, de salidas, y esto el futbolista al final, pues bueno, yo creo que es un jugador que tiene pinta pues de acomodarse. No sé, todo esto... Sí, bueno, es opinión desde fuera, por supuesto, claro. Y bueno, y cuando vienes de 2 experiencias malas, pues aprietas, por así decirlo, claro. ¿no? Entonces él, pues futbolísticamente es muy bueno. Sí. Pero creo que bueno, que con algún gesto, conociendo al entrenador, al club también, porque es un perfil que yo creo que en Villarreal, pues bueno, intentan cuidar también eso. De hecho, lo cuidan. Y bueno, pues a mí no me sorprende que haya salido, pese a que es un jugador aprovechable futbolísticamente. Veremos cómo le va en el Girona, si le va bien al futbolista, mientras no nos fastidie mucho en goles y la clasificación y la posible clasificación europea del Villarreal, ese tipo de cosas, pues si le va bien, le vendrá bien también al Villarreal para revalorizarlo. Analizada la actualidad del Villarreal, vamos también con el Club Deportivo Castellón. Tenemos un cuarto de hora por delante para hablar de un Castellón que viene de ganar su primer partido de la temporada, la tercera, y además lo hizo en un campo, yo me atrevería a decir que si no el más difícil, uno de los más difíciles de segunda división. De hecho, el año pasado solo un equipo, creo que fue a final de temporada el Eldense, consiguió la victoria en el Plantío. Nadie más. Ganó el Castellón 0-2 con goles de Douglas y de Calatrava, los 2 primeros tantos de la temporada, un triunfo que además celebraban de esta manera los 300 aficionados desplazados a tierras burgalesas. Bueno, pues con este triunfo el equipo es 10º a 1 punto del playoff, aunque esto acaba de empezar, pero lo más importante es que le saca ya 3 puntos al descenso, porque al final no lo olvidemos que el objetivo del Castellón es la permanencia, un descenso que ahora mismo ocupan Córdoba, Tenerife, Racing de Ferrol y Elche, pero desde las 7 están jugando el Eibar y el Levante, y desde las 9 el Elche y el Córdoba. Primera victoria de la temporada en un campo, Carles, muy complicado, pero además con unas sensaciones muy positivas. Sí, yo creo que una victoria necesaria y importante, ¿no? Que al final materializa un poco lo que se había visto en las 2 primeras jornadas, que se hablaba muy bien, ¿no? del juego y de cómo jugaba, pero sí que es verdad, ¿no? Que no haber faltaba marcado meterla, todavía, ¿no? y al final sabemos lo que es la segunda, ¿no? La igualdad que hay, y al final segunda lo que te define son las 2 áreas, y entonces yo creo que es importante, ¿no? Que ganar de esa forma también y afianzar un poco todo, pues para evitar que entren dudas y, pues bueno, al final darle ese refuerzo, ¿no? al equipo, y que es necesario. No deja de ser curioso, ¿no, Aurelio? Porque seguramente de los 3 partidos, que yo creo que en líneas generales han sido muy buenos los 3 del Castellón, este tal vez era el más flojo en comparación al día del Oviedo, que se hizo un partidazo en Castalia, y al día de Ipurúa, que al final pierdes pero mereces ganar, y aquí ganas 0-2 en un campo muy difícil como es el Plantío. Sí, bueno, ya en Eibar definió Douglas de una forma similar y también hizo gol. O sea, es un chico que cuando tiene la posibilidad define bien, tiene mucha calidad, levanta la cabeza, creo que va a otro ritmo. Todavía no hemos visto al jugador que es. No sé si es por conformismo, no creo, porque
porque el míster le aprieta a todo el mundo y machaca a todo el mundo, pero es que creo que ese chico va o puede ir 2 o 3 marchas por encima. O sea, ya veremos al Douglas Aurelio. Bueno, me imagino que durante la temporada lo veremos. Y lo típico del Castellón, ¿no? Las dos áreas, un equipo que es muy vertical y transita demasiado. Gonzalo vuelve a ser de los mejores. Siempre casi todos los partidos sale destacado. Estamos hablando de Miguel, que no hace goles. Bueno, de Miguel te genera mucho, te trabaja mucho. El pase que le da a Douglas es tremendo. Te genera mucho, te trabaja mucho. Es cierto que no está metiendo goles, pero es que el Castellón no necesita un delantero. Necesita un segundo delantero y gente que llegue. Es lo que trabaja, es lo que quiere. No creo que vaya a cambiar y bueno, posibilidad de mercado han tenido muchísimas y sin embargo pues tienen lo que han querido tener, ¿no? Hay que darle mérito, ¿no, Jorge, al arranque del Castellón? Porque al final ibas primero a Ipurúa, que junto al plantío seguramente era el Eibar, creo que fue el primero o segundo mejor local de la categoría del año pasado. Pierdes, pero podías haber ganado el partido. Le ganas al Oviedo, que se queda a nada de ascender a Primera División, y juegas contra un Burgos que en casa estaba intratable, que el año pasado se quedó muy cerca del playoff. Es decir, el calendario, y además fíjate ahora, Cádiz y Almería, 2 recién descendidos, y el equipo está ahí. No, totalmente. Los 2 desplazamientos que tenían fuera de casa, Eibar es un equipo que la mayoría de los puntos los consigue en casa, y justamente el Burgos la temporada pasada lo has comentado tú, es que solo perdió un partido en toda la temporada. O sea, que gane el Castellón en el segundo desplazamiento en casa del Burgos, pues la verdad es que, como ha dicho Carles, ha sido fundamental para revivir un poquito y tener más confianza como equipo. El Oviedo es un equipo que ha tirado de talonario y está pagando salarios incluso de Primera División. Es un equipo que está hecho para estar en la parte de arriba. Y sin embargo, yo estuve aquí en Castalia viendo el partido en directo y el Castellón jugó de una manera espectacular. Vamos, yo creo que Aurelio ha destacado a Douglas, que me parece un muy buen futbolista, pero yo ojo con la temporada que está haciendo Chiriño, cómo ha empezado. Es que me habéis puesto 2 ejemplos de futbolistas desconocidos para el aficionado nacional. Joder, que han llegado. Chiriño llegaba de la liga holandesa, pero Douglas de Letonia. Y es que están haciendo un temporadón. El Chiriño, con la edad que tiene, el potencial que tiene físicamente, que es un futbolista que está preparado para jugar en cualquier liga. Dirk, conforme presiona, que tiene la defensa tan adelantada, o sea, se le está viendo que es muy rápido y le cubre a Alberto pues cualquier balón que va a las espaldas. Yo creo que hay que estar atento con ese futbolista. Tomás, tú has jugado contra muchos equipos y has jugado en muchos equipos. ¿Cuántos has visto que jueguen como el Castellón? ¿Te recuerda algún equipo? Porque no hay muchos que jueguen así. Es buena pregunta y sí, me haces pensar, la verdad. Seguramente si me invitas otra semana pues te lo diré, pero ahora vale, mismo te daré tiempo. Sí, no, que jueguen como el Castellón pocos, la verdad. Creo que es digno también de Mira, me recordó mucho el otro día, salvando también las distancias, el Celta. El Celta que vi en la Cerámica me recordó hasta cierto punto a este defensa de 3, muy adelantado, un partido muy loco de ida y vuelta. Me recordó un poco a eso, no sé. Sí, yo lo que veo del Castellón es que, bueno, es un proyecto que tiene las ideas muy claras, o sea, no hace ningún movimiento por casualidad, por así decirlo. Lo tienen todos los jugadores que firman, pues yo creo que van más por perfiles, por características que por nombres, y eso es que hay un trabajo muy bueno detrás de scouting y de análisis. Luego confían mucho en el entrenador, está claro que él es el que dirige y ahí nadie pone en duda eso. Y luego, pues, a nivel de cómo se ha sentado en la categoría, yo también estuve en Castalia y es verdad que sigue sometiendo muchísimo a los rivales. No definen y luego, pues claro, en segunda división el rival te puede hacer gol en alguna de esas, pues transiciones que el Castellón defiende pues tan mano a mano, ¿no? Y que, como dicen Jorge, pues bueno, Chirino, Alberto también, que es un jugador que yo no conocía. Y ya el año pasado me llamó mucho la atención, porque es verdad. Que por cierto, no valía para segunda división. Lo hablamos, lo digo porque lo hablamos que si renovaba o no renovaba. Sí. Mucha gente decía, no, después de la goleada que nos marcó el Depor, no, es que igual para segunda. Es que está haciendo lo mismo que hacía en primera, está haciendo en segunda. No, gana todos los duelos, Chirino igual, no sé. A mí es un equipo que ya me sorprendió mucho el año pasado. Y este año creo que sigue haciendo lo mismo en segunda división. Si define un poco más en las áreas, pues puede estar. O sea, yo creo que se va a salvar. Cuando estabas en Murcia, me imagino que hablaríais un poco de rivales, porque el Murcia era un claro candidato al playoff, el Castellón también. Cuando mirabais al Castellón desde la distancia, me imagino que uno se frotaría los ojos y decir, pero ¿cómo juegan, no? Totalmente. Yo desde el inicio de Liga, que es verdad que bueno, claro, yo la categoría pues no la conocía mucho, en general me sorprendió.
Pero luego el Castellón en particular, yo creo que a todos, o sea, yo recuerdo las primeras jornadas, todo el mundo hablaba del Castellón, pero has visto el central sí, que se juega incorpora, una pared, ¿no? juega una pared y se llega al área contraria y defienden al hombre. O sea, cosas que bueno, que es difícil de ver y sí que pues, se comentaba mucho. Aurelio, a mí me llama la atención porque recuerdo que una de las cosas que hablábamos mucho a principio de la temporada pasada, cuando no sabíamos cómo iba a funcionar esto, decíamos, vale, esto es una lotería. Es decir, vamos al combate de boxeo, a ver quién da más y al Castellón le van a dar. Sin embargo, a final de temporada nos sorprendía que el Castellón era de los menos goleados de la categoría. Y este año no deja de ser curioso. 3 partidos, Eibar, Oviedo, Burgos, has encajado un gol, eres el equipo menos goleado de la categoría y encajaste en el primer minuto del primer partido. Sí, que lleva 260 y tantos Es minutos. alucinante. Gonzalo sin a ver, que te generan, ¿eh? Porque te generan ocasiones. Sí, pero no te las meten. Es verdad que para mucho. Es que la tertulia de hace un año puede ser exactamente la misma. Te llegan mucho, el día que te marquen y tú no marques vas a salir goleado, pero es que pasó un año entero y eso no ocurrió. ¿No? Y vas a ganar más que vas a perder vas a ganar no vas más a que empatar. vas a perder y no vas a empatar. Si es que, claro. es que son los mismos tópicos, pero es que es lo que está pasando. Que teníamos dudas si era capaz de adaptarse a esta categoría, porque ya en segunda división hay jugadores, es verdad, ¿no? La semana pasada aquí en Castalia el punta era muy bueno. Sí. Ese chico, el cambio de ritmo, definición, alemán, te puede complicar mucho la vida. Tiene alguna situación, pero es que Alberto termina salvándola. Hay partidos que al minuto 15 tiene tarjeta y dices tú, se va a llevar 75 minutos con una tarjeta amarilla a 70 metros del área. Y no lo cambia. Y no lo cambian. Y no lo cambian. Igual que y no es un central que despeje, es que se las queda. O sea, es alucinante. Si te pones a analizarlo es alucinante, pero no es él solo. Bertru el año pasado jugaba incluso con el filial. ¿Por qué? Porque todavía no, porque no. Este año juega todos los partidos, todos los minutos. Necesitas 2 centrales muy rápidos que a la espalda de Alberto están trabajando así, pero es que se meten en campo contrario en conducción. Yo me acuerdo mucho de Emilio Isierte, que lo tuvo de entrenador en el Tenerife y nos decía, ya veréis que sí, que Alberto... Y al principio dudábamos, chicos, pues cada vez que hablo con Emilio digo, sí, bueno, pero ¿qué razón tenías? Pero al Alberto de Tenerife, Emilio no lo conoce comparado con este ahora. Físicamente no tiene nada que ver. O sea, pues entonces ya le gustaba, imagínate que físicamente, no sé, en un año es otra persona, estructuralmente es otra persona, si no, no podría competir al ritmo que está haciendo. O sea, yo sé que está súper contento, que le ha llegado un poco tarde en su carrera, es verdad, que Dick le podía haber llegado cuando tenía 20 años. Pues sí, es verdad. Y el físico de Alberto de hoy no tiene nada que ver con el que ha estado en Córdoba, con el que estuvo porque de hecho empezó a jugar un poquito más atrás porque ya no le daba. Y sin embargo es un avión. Os pregunto también, me quedan 4 minutos por el mercado. Jorge, te miro a ti porque igual que hemos analizado el mercado del Villarreal, quiero hacer lo propio con el Castellón. 10 fichajes, Mamá Markanic, que no ha llegado pero llegará en enero, Seungens, Amir, Chipenga, Willems, Flaccus, Calatrava, Camará, Van den Belt. Se especula, porque el Castellón no da cifras, pero se especula que se podrían haber gastado 425.000 euros y 13 salidas. Nikita, Valvik, Indias, Fuentes, Julio Gracia, Granero, Carney, Pablo García, Manu Sánchez, Castañé, un tal Carles Salvador, que no sé qué será de su vida, Medunjanin y Traoré. ¿Qué te parece toda esta revolución? Porque al fin y al cabo también es una pequeña revolución. No, totalmente. Yo, si me hablas de los jugadores que han incorporado, pues la verdad es que poco te puedo decir, porque... Claro. Es que a todos nos pasa lo mismo. No, y que al final, por nuestra parte, a nivel individual, abarcar tanto mercado es imposible. Pero bueno, Tomás Pina lo ha dicho... Yo no sabía si decirle Tomás o Pina. No estoy pensando, me río porque pensaba que me ibas a preguntar por los jugadores y digo, no, paso palabra. Tomás, ¿qué piensas de Chipenga? Lo ha dicho en el sentido de que el Castellón es un club muy peculiar, que tiene las ideas claras y ha firmado futbolistas pues a través de, pues ya lo sabemos, del Big Data, datos, análisis, estadísticas. Entonces hay que esperar a ver qué rendimiento dan estos futbolistas. Carles, me imagino que cuando te dijeron también, oye, vamos a buscar una salida, tal, te explicarían un poco también el porqué y el proyecto. Claro, lo que no sabíamos es que este proyecto, bueno, podía tener tantos cambios, ¿no? A lo mejor. No, yo creo que desde que entraron ellos tienen muy claro lo que quieren y cómo lo quieren, y al final yo creo que es todo coherente, ¿no? Al final también yo creo que este año
El míster yo creo que ha tenido también bastante peso a la hora de firmar. Yo creo que ha traído también gente ahí de la Liga de Holanda, ¿no? Y que él sabe que van a rendir bien, y eso yo creo que es importante también, ¿no? Que el míster tenga jugadores que él crea. Y es que no sé, pero al final de aquí de Nacional, quitando yo creo que a Cala, ¿no? Que estaba el año pasado en el Atlético de Madrid, el resto son yo creo que desconocidos para prácticamente todo el mundo. Bueno, Amir es el único que ha jugado en España, que estuvo ya en su día el portero iraní. Pero a ver, también es curioso, ¿no? Amir llega lesionado, Marcani llega en enero, Flacus todavía no lo hemos visto, Williams y Chipenga no han debutado más allá de la pretemporada. Es curioso. Por cierto, Aurelio, ¿a ti te hubiera cuadrado algo más en este mercado? Lo digo porque había mucha gente que dice, he hecho en falta un central. De hecho, incluso el propio Herreder en alguna rueda de prensa llegó a dejar entrever que le hacía falta un central más. Más allá del 9, que al final le trajeron a Flacus, que tampoco creo que sea un 9-9. Pero ¿te haría falta algo más, visto lo que hay? Es que hay jugadores que no sabían que eran capaces de jugar en tantas posiciones hasta que han llegado al Castellón de Dic. Es que entonces, es así. Tú hubieras jugado de delantero centro, Aurelio. Realmente, yo a Pina siempre lo he visto con mucha llegada, pero también ha podido jugar. Tú en el Castellón podrías jugar de central y podrías jugar de volante. ¿Por qué? Porque le da esa posibilidad. Es que además lo hacen bien. Entonces lo hacen bien. Las plantillas del Castellón creo que es súper larga para cómo él trabaja. Porque termina utilizando a un número determinado de jugadores. No, cuando todo va ganando y cuando tal, sí que mete, pero este año no va a ser tan fácil como la temporada pasada. Los cambios. Como la temporada pasada, entonces juega con un número determinado de jugadores. Hay gente que va a estar en el club porque tiene que estar, pero que no los va a utilizar. ¿Por qué? Porque confía en un número determinado y los va modificando y los va moviendo dentro del equipo. Como ellos juegan al ritmo que quiere el míster, ¿por qué tanto holandés? Está bien que los conoce, pero es que en Holanda se juega así. En Bélgica se juega así. Se transita muchísimo, se corre muchísimo. Lo que él pretende hacer aquí, que no es habitual. Te corto, Aurelio, porque llegamos a las 8, pero ya saben nuestros oyentes que a Aurelio, igual que a Tomás, igual que a Carles, igual que a Jorge, lo podrán escuchar cada lunes. Iremos cambiando de contertulios, pero irán repitiendo en esta casa. Gracias a todos por estar, por venir. Y ya sabéis, más deporte mañana, Ser Deportivos 3 y 20. Hasta luego, adiós. Son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. En la cadena Ser, hora 25. Aimar Bretos. Muy buenas tardes, nueva temporada.